La suerte del general caníbal Brown se ha agotado. Sus crímenes, sus pecados expuestos sin piedad, su arrogancia, su risa burlona frente al dolor ajeno, ahora le cobrarán un precio que nunca imaginó. Raúl no solo le arrebató lo que más amaba, sino que destrozó su orgullo, dejando claro que la fuerza que tanto presumía era solo una ilusión. El guerrero más temido del reino de Kurtz yace humillado en el suelo, sin manos, quebrado y llorando como el miserable que siempre fue, pero su castigo apenas comienza, y esta noche la cena está servida. Su vista lentamente se iluminaba, distinguiendo unos platos con cubiertos finamente servidos. Brown se despertaba lentamente, distinguiendo su comedor habitual. «Ah, finalmente despertaste». La voz de Raúl lo despertó de golpe. Aquel chiquillo yacía cerca de él, extrañamente vestido como chef. Su sonrisa distinguía maldad disfrazada de buen humor. Pero Brown pronto se dio cuenta que no eran los únicos en ese lugar. Sus hijos, Adam y Connie, yacían junto a él. Él los llama con desesperación, pero ellos no responden, actuaban de forma extraña, no razonaban, babeaban y hacían ruidos extraños como si no fuesen conscientes de sí mismos. Incluso cuando el guerrero trató de llegar a ellos, no pudo moverse de su sitio. Magia negra lo ataba a la silla. Maldijo al héroe exigiendo saber qué hizo con sus hijos. ¿Qué les hice? Nada nuevo. Copié lo que hacía tu gente. Raúl se pone en medio de ambos niños, explicando a su padre que les había suministrado la medicina que su brillante esposa había creado para sus presas, y vemos un pequeño recuerdo, en donde nuestro vengador llevaba arrastrando a los niños al interior de las celdas de la mansión. La idea era atarlos y dejarlos allí, pero pronto unos sonidos espeluznantes llamaron su atención. Detrás de los barrotes de esas celdas yacían numerosas personas gimiendo como animales y con la mirada desenfocada, y si te fijas, entre ellos puedes ver al mesero nuevo que había servido la comida la primera vez a la familia de Brown. Parece que no dejaron pasar su error. Raúl se les acercó curioso de la tétrica escena. Ninguno se veía consciente, por lo que le preguntó al par de niños si esto era obra de su madre, pero la mención de su progenitora solo hizo que ambos pequeñines empezaran a llorar rotamente. Nuestro Raúl solo se queja de lo inútiles que son, decidiendo solo atarlos y abandonarlos en alguna celda. Pero algo lo detiene. Un pequeño frasquito con líquido sospechoso chocó contra sus pies, y entonces el vengador tuvo una retorcida idea. Y volvemos al presente con Raúl, quien, junto a los desubicados niños del general, halaga la maravillosa medicina que la esposa de Brown había creado, digna de una prestigiosa sanadora como era ella. Agrega al final que piensa visitar a la familia de élite de la mujer y que si tiene algún mensaje para ellos con gusto, se los dará. «Vete a la mierda». Brown estaba furioso, pero Raúl solo lo ignoraba, agregando que con gusto le transmitirá su mensaje, y entonces el humo de la plancha anuncia que ya estaba lista para usarse. Raúl hace sonar la campanita que anuncia el inicio de la última cena de Brown. Y ahora, los ingredientes para este gran festín son 2 costillas y 1 libra de carne. El ceño de Brown se ensombreció de pavor. Una terrible predicción azota su cabeza y le avisa que esto no terminará bonito. «Y para asegurarme de que disfrutes este manjar, usaré esto». Raúl mostró un grande y afilado cuchillo. Brown se sacude en vano, buscando liberarse de las cadenas mágicas. El cuchillo de Raúl se clava en la carne del hijo menor de Brown. El hombre solo puede ver el show gritando en agonía. Raúl corta el hombro de forma perfecta. Un hombro frito. Raúl celebra cómo el platillo quedó listo rápidamente gracias al aceite y a la buena calidad de la carne, quedando crujiente y jugosa. Brown está en shock cuando nuestro vengador prepara la comida con sal y pimienta, lista para ser devorada. El héroe pone el platillo frente al general, que temblaba aterrado. Pero hay un problema. Brown no tiene manos. «¡Qué descuidado eres, general!». A Raúl no le queda de otra que darle de comer. Con magia lo obliga a abrir la boca para el terror del hombre. La carne es llevada a sus labios y obligado a morder y masticar. Brown es obligado a masticar, saborear y tragar la carne agonizante, vomita la comida casi llorando y respirando con dificultad. Raúl le cuestiona por qué vomita su comida favorita, que está mal desperdiciar. Brown no puede ni maldecirlo porque con magia termina de consumir el alimento.
Nuestro vengador sonríe con incredulidad al ver que el general consiguió comerse la carne de su propio hijo. ¡Diablos, señorito! Brown explota en maldiciones, maldito seas hereje. Raúl, indignado, le reclama por el insulto. Al fin y al cabo solo está haciendo lo que él le hizo a otras personas, para prontamente sonreír anunciando que seguirán con el festín. Costillas, algo de tripa y lengua, todo finamente cocinado. Brown solo dejó manchas en los platos, del espíritu del hombre solo quedaban migajas. Pero Raúl le avisa que no tiene que preocupar, aún queda mucho banquete que disfrutar. Es el turno de tu otro hijo. ¿Debería darle los restos de su hermano? El general ve aterrado la expresión sádica de su antiguo pupilo, que sostenía con gracia el afilado cuchillo. ¿Dónde quieres comenzar? ¿Por los hombros como el anterior? Raúl empezó a cortar más carne entre los gritos del general. Finalmente comparte una porción con el hijo restante. Como digno hijo de su padre, el niño disfruta felizmente el sabor de la carne. Raúl observa la escena entre risas, con el comentario de tal palo, tal astilla, sálvalo. Brown llora de forma desconsolada, deshaciendo por completo de las migajas de su orgullo, pide entre ruegos al antiguo héroe. Si tienes que hacer esto, por lo menos perdona a mi hijo mayor. No me importa lo que le pasó al menor, pero mi linaje. Mi querido hijo mayor, déjalo vivir. ¿Te parece familiar esta escena? Raúl lo sabe y nosotros también. Nuestro vengador saborea el karma en su boca mientras suelta las siguientes palabras. Así fue como mi madre rogó por la vida de aquel niño. Brown queda en shock ante sus palabras, no sabe ni qué decir. El héroe se acerca amenazante hacia él, subiendo a la mesa y rompiendo un plato al pisarlo, con cuchillo en mano, lo apunta al cuello guerrero. Ahora dime, ¿qué le pasó después? Recuérdalo bien, porque tú también sufrirás su mismo destino. El cuchillo levemente cortó la piel del hombre, cuya expresión se desfiguró en terror. Brown gritó por ayuda hasta el final. ¿A poco no fue satisfactorio el castigo de este hijo de perra? Deja un comentario diciéndome qué te pareció esta primera venganza. La noche ya había caído en la mansión Brown. Nuestro Raúl observaba la luna llena con aburrimiento. El show termina cuando mueren, agrega con el cuerpo del que fue su mentor a sus pies. Los cadáveres no producen ninguna sensación en Raúl. Los que sufrirán de su ira son aquellos que están con vida. Nuestro vengador se pone de pie, acabó su venganza, obtuvo un interesante recuerdo del castillo, ya es momento de ir a por su próxima presa. Empezamos este capítulo con información del pasado, en el Resort Nacional de los Saltman Instituto de Investigación Farmacéutica. De aquel imponente edificio se oían gritos pidiendo ayuda y suplicando que pararan. ¿Por qué hacen esto?, preguntó una pequeña niña, asustada, la cual era apresada de pies y manos a la camilla de investigación. Rodeada de diferentes personas con bata científica, la única mujer de atractivo aspecto le sonríe malignamente. ¿Quieres saber el por qué? Buena pregunta. Quiero saber cuántas partes del cuerpo humano se pueden perder antes de morir. Eso es todo. Entre los gritos de agonía de la jovencita, conocemos a la cabrona mayor de este capítulo, la doctora e investigadora Rine Beneke. La joven mujer queda maravillada por el pie obtenido, agregándolo a su colección bizarra de partes humanas. Ahora su siguiente pregunta: ¿qué pasará si reemplazamos el cerebro de una persona por el de un mono? Su sujeto de investigación sería un pequeño asustado que lloraba pidiendo por su madre. La doctora ignoraba su llanto mientras acariciaba su cabeza, preguntándose qué hacer con ese cerebro. Creo que sería fascinante si lo licuamos primero. La escena cambia entre los llantos del niño. La doctora se encuentra en una sala cuando es intercedida por un joven hombre, avisor comandante militar, Lucas Eckart. Pedía disculpas por la interrupción, avisando que venía a recoger los restos. La mujer comenta lo temprano que llegó ese día, mientras el hombre pregunta si en algo cambia la calidad de su producto. La doctora le anuncia que le tiene 2 cuerpos más listos. El hombre ve el interior de la maleta, donde yacían los restos de esos experimentos de la mujer. Una sonrisa perversa aparece en su rostro. Lucas pregunta si le pagarán un extra por esto. Así no le importa cuánto más le quiera agregar. Además de preguntarle cuándo le pagará, la doctora suspira exasperada, respondiéndole que siempre le pregunta, eso antes de decirle que hoy mismo lo recompensará. El hombre admite, no puede evitar preocuparse después de escucharla decir eso. Rine solo sonríe cordialmente, mientras por dentro nos dice que a Lucas solo le importa el dinero,
convirtiéndolo en un descerebrado tacaño. Ahora la mujer se hallaba tomando el té con alguien mientras con curiosidad repetía sus palabras. ¿Crear soldados inmortales? Así es. De esa forma no morirán cuando peleen con un solo monstruo. La doctora pregunta si así no será mucho problema lidiar con ellos si son inmortales. El hombre, Lord Da Costa, el supervisor del centro de investigación, le pregunta que a qué se refiere. La mujer explica que, sin importar que sean inmortales, una vez su cuerpo se desmorona son tan frágiles como el cristal. ¿Qué tal un medicamento que haga al cuerpo autodestruirse después de cierto periodo de tiempo? Así podrán mantenerlos controlados luego de usar su fuerza contra el enemigo. Por si acaso, crearé una cura. Rine proponía esta idea, como si fuera un logro brillante y no la peor aberración jamás creada por el hombre. Por supuesto, a Lord Da Costa le pareció una gran idea, dando bandera verde para empezar la investigación. Y entonces pasamos al hijo del Lord Da Costa, Lord Johannes. Había ido a una iglesia que recibía a los heridos en la guerra contra los monstruos, anunciando a los encargados que se llevará a todos los heridos. Escuchen todos, la doctora Beneke ha creado una cura, una medicina que quitará todos sus dolores y heridas. A sus palabras, los jóvenes soldados reaccionaban con emoción, pensando que ya fallecerían por las heridas. Con esa mentira, se llevaba a sujetos de experimentos para su cochino negocio. La primera prueba fue un fracaso. Los sujetos terminaron devorándose los unos a los otros hasta caer. La doctora anuncia que esto podría ser más complicado de lo que pensó y pidió a sus jefes más conejillos de indias humanos, quienes aceptaron sin problemas. Pasamos a otra escena, ahora con un montón de niños vagabundos, quienes preguntaban si en serio les dejarán vivir en casa, nobles a cambio de ayudar con los experimentos de la doctora. La mujer explica que solo tienen que probar su medicamento, mientras los niños celebraban entre risas y lágrimas que ya no tendrán hambre y frío. La doctora Rin solo sonrió con amabilidad que es hora de que empiece. El resultado siguió siendo fracaso. Los monstruos volvían a ser personas muy rápidamente, además de experimentar una sed atroz. Rine ordenó pasar al siguiente grupo, más personas en situación de pobreza, quienes les prometieron buena remuneración a cambio de realizar los estudios. Los lords solo sonreían con gestos burlones y malignos a los jóvenes necesitados, que hacían los experimentos llenos de esperanzas y sueños. El experimento empezó bien, fuerza satisfactoria, la duración satisfactoria. Finalmente, la doctora había creado un medicamento capaz de crear monstruos de pelea, el proyecto llamado Berserker. Los lords celebraron el buen trabajo de la mujer para luego apresurarse a suministrarlo a los soldados buenos para nada. Los nuevos sujetos era un grupo de niños soldados, pero estos eran especiales, eran compañeros de Raúl, quienes habían sido rescatados por él en una aldea. Tenía la ilusión de pagar el favor y llevarle recursos para la guerra en las líneas fronterizas. Los niños se formaron frente a Lord Johannes. Este les explicaba que era hora de dejar el equipaje. El camino por el bosque que estaba a punto de tomar estaba plagado de monstruos, por lo que necesitarán ayuda para llegar a salvo. El hombre les pidió que tomaran el medicamento que iba a suministrarles. Ahora hemos llegado al presente. En una noche tormentosa, Raúl había llegado a ese endemoniado edificio, nido de sufrimiento y vidas robadas. Raúl estaba sentado en el techo junto a alguien más, anunciando con emoción que es momento de empezar su siguiente juego. ¿Listo, general? El rayo ilumina la figura del imponente guerrero. Una terrible tormenta azotaba en el edificio del Instituto de Investigación Farmacéutica. Lord Da Costa camina. Casi corría por el pasillo maldiciendo con incredulidad. Acaba de enterarse que su preciada hija y sus nietos habían sido aniquilados por el antiguo héroe, culpando de todo al inútil de Brown, así como cuestionando al rey por dejar que esto le pasara. Si liberan a los soldados berserk que tienen en el instituto y estos llegan a la capital, ¿cuánto van a perder en el proceso? A estas alturas, el hombre sigue pensando en su beneficio monetario. Sus acompañantes solo lo pueden mirar sin saber qué hacer. Johannes explota, le da la razón a su padre diciendo que lo peor que pueden hacer es quedarse sin soldados. Propuso la idea de comprometerse con la hija de algún general, para así tener soldados disponibles siempre. Pero la doctora pronto lo interrumpe.
Muy confiada, les recuerda que con su veneno a la mano, nunca tendrán que temer al héroe. Pero Johannes no confía. ¿Cómo demonios piensa ganarle al antiguo héroe solo con veneno? De forma altanera, Rine le pide que use un poco la cabeza, iniciando así una pelea absurda entre ambos, que Lord Da Costa detiene, recordándoles que todos estaban metidos en ese hueco. Luca interrumpe, pidiendo la palabra. Primero pide pensar con calma. Lord Da Costa nos dice que contrató a este hombre para protegerlos, a lo que su hijo se acerca a susurrarle que la habilidad de Lucas es equivalente a la de 200 soldados. Lucas les recuerda que primero recibieron la carta de advertencia de la capital real, lo cual hace que esto no sea una simple broma. Sus compañeros reaccionaron tensos ante la revelación. Lucas nos explica que son conscientes de la sangrienta venganza que está llevando a cabo el antiguo héroe. Rine intenta disimular lavándose las manos, empieza diciendo que no tiene idea, pero el idiota y cobarde Johannes la interrumpe. No puede ser. ¿Será por lo que le hicimos a Sus? La doctora intentó detenerlo, pero ya era tarde. Lucas sospechaba y se daba cuenta que su presencia aquí es debido a sus acciones. Lord Da Costa estaba a punto de confesarle todo, pero nuevamente la doctora interrumpe. No hay ningún motivo justificable para que el héroe venga a atacarlos. Es solo un tipo que enloqueció. Lord Da Costa le dice que pare, porque si ese sujeto está cerca, empeorará la situación. Pero Lucas le da la razón a la mujer. El héroe solo era un niño, haciendo rabietas que no pensaba claramente. Incluso si se convirtió en un asesino loco, sádico, sediento de venganza, no hay que temerle. Por eso díganme qué hicieron. Pese a que el hombre intentaba verse confiable, sus acompañantes estaban lejos de soltar prenda. Lucas suspira extenuante, declarando que no habrá forma de ayudarlos si no hay sinceridad entre ellos. Finalmente, Lord Da Costa empieza. Suministramos sustancias a los soldados de la guerra. Lord Johannes interrumpe con que esto era un proyecto secreto, pero Lucas insiste en que deben confiar en él para poder salir de esta. Lord Da Costa sospecha ante la confianza de Luca y le pregunta directamente si no está hablando por hablar. El joven responde que no está diciendo cosas al azar. Personas como el general Brown son de fuerza bruta. Quizás soy el único que pudo competir de igual a igual con el héroe. Lord Da Costa recuerda las palabras de su hijo sobre las habilidades de ese hombre y confía en él, aceptando pagarle lo que desee a cambio de que lo saque vivo de allí. De repente un rayo cayó en el edificio. A espaldas de Lucas se ilumina en la oscuridad una figura siniestra. Todos los presentes están aterrados. Un esqueleto del más temido guerrero del reino de Kurtz, el general Brown. Los presentes gritan aterrados ante la presencia del ser. El monstruo susurra unas siniestras palabras. Solo es el comienzo. Todos quieren huir despavoridos, pero Lucas les pide aguardar la calma para escuchar qué es lo que tiene que decir. Todos están atrapados en el Instituto de Investigación. Todas las 231 personas no podrán escapar. Solo aquellos que huyan antes de la medianoche se les permitirá vivir. Empecemos el juego de las escondidas. El juego empezará en 10 minutos. Corran, escóndanse o peleen lo más que puedan. Johannes corre a los brazos de su padre, llorando como un bebé, mientras su viejo le grita que se aparte. El general desapareció de la ventana. Sin su presencia, la doctora Rine se calma y llega a la conclusión de que era un cadáver controlado con magia, siendo confirmada por Luca. El hombre joven les explica que el héroe está intentando asustarlos, mientras que Lord Da Costa le confirma que lo está logrando. Entonces necesito saber qué le hicieron al héroe. Raúl siempre ha sido fiel a su principio del ojo por ojo y esta vez no será la excepción. El trío de investigadores lo observan siniestramente, mientras Luca continúa su interrogatorio. Empezó recordándoles el grupo de soldados a los que suministraron el medicamento, preguntando qué pasó con ellos. ¿Fueron eliminados? ¿Qué hicieron con los preciados amigos del héroe? Lord Da Costa explica que probaron en ellos un medicamento en el que estaban trabajando, no le hicieron más nada. Fallecieron por los efectos secundarios, pero ¿qué más da? Solo fueron un medio para un bien mayor, una pérdida insignificante. Además, sin esa droga, no hubieran podido sobrevivir a los monstruos. Rine coronó diciendo que de no ser por su creación, sus patéticas vidas se hubieran perdido en vano. Tras escuchar todo eso, Lucas hace la pregunta del millón. ¿Y esa droga está aquí? Fue entonces que el grupo de pacotillas se dan cuenta de algo terrible.
Johannes grita diciendo que si esa droga cae en manos del héroe, el lugar se convertirá en una casa embrujada. Lucas repite sus palabras con extrañeza, pero rápidamente pide que lo lleven de inmediato a donde está guardada esta droga. La doctora Rine pide que la siga mientras el par de padre e hijo los siguen asustados. El guerrero pregunta por qué están tan nerviosos por este medicamento, lo cual parece que no solo es una potenciación. Padre e hijo lo mandan a callar, ya que sigue siendo un proyecto ultra secreto del instituto. Lucas suspira repitiéndoles que eso ya no importa a estas alturas. Pronto llegan al almacén 1, lugar donde se guarda la dicha droga. Hay una tensión en el ambiente mientras lentamente abren la puerta, pero lo que les recibió fueron numerosas alacenas vacías. Solo había una pequeña nota con dibujos graciosas. Qué mal, el que llega primero se la queda. El grupo gruñe frustrado y aterrados por lo que les espera. La doctora propone salir de allí por una ventana, pero cuando intentaba salir, es bruscamente repelida por una barrera mágica. Una barrera oscura los apresaba y bloqueaba cualquier intento de huida. ¿Esto significa que no hay escapatoria? De su tonada vengativa que llama a la muerte. Raúl lanzaba folletos con el intimidante cadáver del general Brown siguiéndolo mientras tocaba la trompeta y cargaba con todo el papeleo. Nuestro vengador tuvo la espléndida idea de llevar consigo el cuerpo de su mentor como mula de carga y juguete. Pronto encontró a un par de científicos, quienes asustados discutían a dónde deberían huir. Se asoma por la pared aterrándolos para recordarle que pronto empezará el juego. El par huye despavorido. Uno discutía sobre cómo avisarán a los demás, mientras el otro le dice que se rinda puesto que no tienen cómo llegar a ellos al piso más alto, la sala de conferencias. Raúl solo rió infantilmente. Antes de arrojar más papeleas al techo, finalmente avisa que ha llegado el ansiado momento de empezar los juegos. Las personas que aún estaban cerca lo oyeron y vieron con terror el enorme cadáver que seguía al héroe. Juguemos todos juntos. Raúl ordena al general atacar con todo a los científicos, quienes aterrados gritan. Brown aterriza sin cuidado en la pared junto a las personas, atrapándolos bajo los regaños del antiguo héroe que le reclamaba su falta de delicadeza y recordándole que no debe matar a ninguno. Los científicos son apilados a un lado por órdenes del joven, desesperados le ruegan su ayuda y que harán lo que sea. Raúl reacciona alegre por sus palabras y dice que justo necesita ayuda con algo. Los hombres reaccionan felices y dispuestos cuando Raúl saca un frasco de su bolsillo. Tengo esta droga que encontré. ¿La probarían? Los científicos supieron qué era y sus gestos se llenaron de terror, pero ya Raúl los había hecho tomar el líquido. Bastó apenas una gota, una mísera gota transparente como el agua, y el joven hombre empezó a sufrir inhumanamente. Su cuerpo se deformaba creciéndole enormes músculos, sus uñas se alargaron como garras y sus mandíbulas y rostros se torcían. Raúl observaba todo esto con una sonrisa sorprendido con este resultado. Un enorme monstruo yacía ante él, feroz, aterrador y deforme. El monstruo empezó a gritar en agonía. Su garganta ardía como fuego. Raúl comenta, recordando que una sed atroz te atacaba cuando te convertía en berserker. El monstruo destruye una pared desesperador mientras los científicos que quedaban aterrados pedían huir. Sin embargo, el cuerpo de Brown ya había atrapado a uno y con su aterrador gesto le recordaban que no podrían huir a ningún lado. Parece que este lugar está lleno de monstruos. Raúl solo reía animado ante el pandemonio que construía. El científico que quedaba solo rogaba por huir mientras estaba distraídos, pero aquel berserker bloqueaba su camino. Sin ningún cuidado, lo toma como si de un muñeco se tratara y le exige agua con desesperación. El científico ruega por ayuda y como si se lo concediera, Raúl destruye la mano del monstruo y lo libera. En el suelo, sonríe esperanzado ante la ayuda del héroe, quien le pregunta si se encuentra bien. Todos lloraban de alivio, mientras Raúl recordaba que no deben matar a nadie. Pensaban que habían sido perdonados. Pero Raúl no perdona a nadie. He de asegurarme que todos tomen este medicamento. Pronto Raúl cumplió su objetivo y convirtió a todos los científicos del edificio en berserker. Bromeaba sobre si debió vestirse en enfermero, mientras un numeroso grupo de monstruos lo observaban amenazantes.
Los monstruos le exigían agua agonizantes, acercándose a nuestro vengador ferozmente. Raúl reacciona rápido y pone al frente al cadáver de Brown. El esqueleto recibe de lleno el golpe, y solo eso bastó para volverlo añicos en el suelo. Los berserkers lo despedazan con furia, salpicando por todos lados hasta en la ropa de Raúl, quien se queja de estar sucio. Raúl afirma que destruyeron su magia y además reclama por aniquilar a su lindo y útil sirviente. Le da las gracias a Brown por su buen trabajo, pero realmente no duró casi nada de tiempo, para ser el guerrero más poderoso del país. Parece que el medicamento que crearon era súper efectiva, realmente consiguieron armatizar humanos. Raúl decide que ya es momento de probarlo con su propia mano, y mostrándose campante los invita a venir contra él. Empezamos la dura pelea entre el antiguo héroe Raúl contra los berserker creados para la guerra. Los berserker se tiran con todo contra todo hacia el joven. Sin embargo, Raúl salta el instante antes de que lo alcanzaran y con agilidad aterriza en la espalda de uno, reconociendo su gran velocidad. Otro monstruo intentó atraparlo, pero Raúl le da una patada que lo aparta duramente, aniquilándolo de un solo golpe. Más berserkers tratan de atrapar al vengador, pero Raúl ni siquiera se despeina mientras usa magia negra y los rompes a todos como si fueran moscas. ¿Qué se siente? La droga que ustedes crearon y usaron en otras personas. Ahora serán mis juguetes hasta que mueran. Raúl los aparta a todos con una barrera de magia, luego salta y se baja del berserker que quedaba para luego mandarlo al carajo. Tras 5 minutos de transformación, estos brillantes científicos ya no son muy diferentes a las bestias. Raúl nos explica que había encontrado ciertos errores tras hacer su investigación preliminar. Y podemos las podridas almas de los científicos. Ellos están locos por ir a la guerra. Estoy seguro que su intelecto es tan pobre que son incapaces de percibir que están siendo usados como herramientas desechables. Todos los investigadores de ese instituto, sin excepción, eran personas corruptas y borrachas de ego que trataban a los soldados como peones. 231 personas en ese edificio y no hubo una sola alma medianamente buena que se pudiera rescatar. Todos los que tengan un intelecto inferior deberían morir por inútiles. Ese era el lema de la cúspide del elitismo. ¿Acaso así son todos los humanos? ¿O son las consecuencias de vivir en un país azotado por la guerra? De cualquier manera, a nuestro vengador le vale un pito el tema. Solo seguirá con su venganza. El reloj de Raúl marca la hora, es el momento esperado. Todos los berserker empiezan a sentir un terrible dolor y sus cuerpos empiezan a caerse a pedazos. Raúl está maravillado por tan macabro espectáculo, disfrutando del dolor y agonía de esos bastardos. La transformación ocurre al momento en que es ingerido el medicamento. A los 10 minutos empieza el dolor y a los 15 minutos está diseñada para que se autodestruya. Raúl ríe encantado, felicitándolos por tan maravilloso invento. El joven se sienta en las escaleras casi sin aire de tanto reír. Una expresión sádica inundaba su faceta, exclamando lo maravilloso que era esto. Y podemos ver un nuevo recuerdo. Niños llenos de ilusión agradecían a Raúl por haberlos salvados en otra ocasión, y que hoy estaban listos para devolverle el favor. Eran soldados encargados de transportar los bienes y recursos a un campamento seguro localizado en las líneas fronterizas. Raúl peleó duramente para limpiar de monstruos toda la zona para que ellos pudieran estar a salvo. Pero Raúl ignoraba que su verdadero enemigo no estaba en la frontera, sino que ya estaba en sus líneas aliadas. Los jóvenes fueron convertidos en berserkers y usados de experimentos, muriendo en vano al final. Los científicos solían decir que serían los prodigios que traerían la victoria, sin darse cuenta nunca que podían estar a salvo usando sus cerebros, porque había soldados arriesgando sus vidas para protegerlos. Mírense ahora, estas son las consecuencias de que tu hogar se volviera un campo de batalla. Raúl reía ante el océano de porquería en que se habían convertido los científicos. Finalmente, se pone de pie listo para continuar con los pendientes, y sonriendo, se pregunta si ya es momento de visitar al grupito que se esconde en el último piso. Raúl ya había dado los últimos toques para último juego con los científicos.
y podemos ver los acontecimientos de lo que le sucedió a las sabandijas desde su perspectiva. Nuestro Vengados los había estado vigilando desde el minuto 1. Lo más difícil para él fue contener la risa para no arruinar el espectáculo. Finalmente celebra que no hayan caído en desesperación, o de lo contrario no podría contener más sus risas. Raúl comenta que ellos están muy crédulos esperándolo por más de 2 horas, sin saber que desde un principio siempre estuvieron encerrados con él, pero no importa, hará que su experiencia sea muy colorida gracias a su magia de ilusiones. Por fin, el evento principal del último piso dará comienzo. El cuerpo del general apareció en la ventana tal cual como en eventos anteriores. Raúl celebró sus reacciones, el esqueleto había quedado añicos anteriormente, por lo que lo recreó con carne con un resultado satisfactorio, y el disfraz que está usando el antiguo héroe también está hecho de carne y hueso. Todo le está saliendo como anillo al dedo, y disfrutará de este juego hasta el final. Llegamos a la parte en que descubren que la droga fue tomada, todos horrorizados por el descubrimiento. Mientras Raúl comenta para sus adentros que la había tomado, recién llegó al instituto. Nunca tuvieron chance. Raúl usó todo el medicamento en los pisos anteriores y además bloqueó cualquier manera de huir del edificio. Todos entran en pánico mientras Raúl los observa detenidamente para saber qué es lo siguiente que van a hacer. ¿Quién será el primero en ser encontrado? Ahora en el presente, Lord Da Costa propone calmarse y esconderse. Si sobreviven hasta la medianoche, podrán sobrevivir. Pero Luca le pregunta si en serio le cree al héroe loco, vengador, sin mencionar que aún quedan al menos 6 horas. Johannes insiste en que su mejor opción es esconderse, y con calma la doctora propone esconderse en un cuarto en donde el héroe no pueda encontrarlos. Luca pregunta si en serio tiene una habitación así. La doctora afirma haciendo que los lords se impacienten, ordenándole que los guíe hacia ella. Luca les pide no entrar en pánico. Pero Rine tiene planes muy distintos. La mujer tenía un plan secreto mientras les pide que respiren y la dejen preparar un café para bajar los nervios. Por dentro, la doctora se burla de ellos mientras sonríe a las tazas de porcelana, agradeciendo la idiotez de sus aliados porque gracias a ella podrá salir de allí. Rine sirvió el café a cada uno de sus camaradas. Estos agradecían el gesto con nerviosismo y empezaban a tomarlo, cuando de repente Luca se dirige a la doctora. ¿Podríamos cambiar de copas, doctora? La mujer sonríe fingiendo demencia, preguntando por qué le pide eso. El hombre explica que existe la posibilidad de que ella haya puesto algo a las copas, además de que están en un instituto lleno de sustancias que convierten a las personas en monstruos. Es posible que el plan de la mujer sea convertirlos en monstruos y así pueda pelear contra el héroe. Rine con calma responde que ya era muy tarde. No puso nada en las tazas que acababa de servir. Los lords aterrados preguntan qué rayos hizo, mientras Lucas exige una explicación a sus acciones. Raúl solo puede reír ante lo bien que está saliendo su plan. Rine pide que se detenga ya su actuación para la sorpresa de todos los presentes. La mujer supo enseguida lo que estaba pasando desde que Lucas habló sobre lo bien que conoce al héroe. ¿Cómo es eso posible? Tales cosas son imposibles de encontrar en la carta de la capital. Era como si entendiera muy bien los sentimientos de héroe. Lucas habló demasiado y por eso pudo descubrirlo. Muéstrate, Lucas, o debería decir héroe Raúl. Rine se ríe jactándose de lo insignificante que era el héroe ante su brillantez. Al final, el más inteligente siempre gana. Tras un tenso silencio, el hombre sonríe y empieza a aplaudir a la mujer. Felicidades, doctora Rine. Me hubiera sentido muy triste que nadie me descubriera pese a la pista que dejó. Por desgracia, ya es demasiado tarde. La mujer no entendía por qué el héroe estaba tan tranquilo, pese a que le reveló que nunca cayó en su trampa. Pensaba que estaba fingiendo su calma. Perdiste este juego de las escondidas, ahora morirás a mano de estos monstruos. Los lords vieron apanicados como eran señalados por la mujer, quien afirmaba explicando que el veneno que puso en las copas de vino que sirvió al llegar pronto surtirá efecto. Dicha sustancia ha sido mejorada y ahora es 100 veces más fuerte que antes. Rine ríe preguntándole al héroe cómo se siente ser el perdedor, pero su reacción está lejos de ser la que quiere. ¿Eso es todo? Rine no entiende nada, mientras el joven responde que no lo deje esperando. Esa no puede ser toda tu deducción. La doctora le reclama que es muy triste que no sepa ser un perdedor, pero Raúl insiste que no se trata de esto.
Rine está consternada. La reacción de Raúl no tiene sentido, pero pronto llega a la conclusión de que el héroe solo está disimulando para ganar tiempo para su siguiente movimiento. Le dice que es inútil ganar tiempo. El medicamento está listo para hacer efecto. Los cuerpos de padre e hijo parecían mostrar una reacción sonría astuta, diciéndole a héroe, por no arrepentirse como un buen chico, acaben los mis berserks. Rine se blandió victoriosa, esperando el castigo arrollador, pero nada pasó. Los dos hombres no se transformaron para su incredulidad. Pronto entra en pánico. Su rigurosa investigación puede asegurar que el medicamento funciona, que se transforman a los 5 minutos y que su invento es infalible. Raúl aclara que no importa cuánto tiempo pase, ellos nunca se transformará, porque la droga solo funciona en seres humanos vivos. Rine está congelada del terror, mientras Raúl comenta que su deducción tiene tanto peso como resolver un rompecabezas infantil. A pesar de ser la más lista, lo ha decepcionado. Ha perdido este juego del escondite. La mujer retrocede aterrada y Raúl retira su magia ilusoria. Revelando los cadáveres de padre e hijo, gracias a sus hechizos, ellos solo lucían vivos, pero en realidad estaban muertos desde el primer momento. Raúl hablaba a través de sus cuerpos, explicando que el resultado final le tomó mucho tiempo, pero fue divertido hacerlo. Rine cae al suelo incrédula, pese a que orgullosamente dedujo que tenía un enemigo infiltrado cuando en realidad siempre estuvo rodeada. Raúl se burla de la actitud de la mujer cuando creyó que había ganado. Acábenlo mis berserkes. Al menos debió esperar a que se transformaran antes de hacer el ridículo. Rine solo puede llorar como la perra que era, pero Raúl la consuela, pese a que desperdició su gran arma secreta. Aún le tiene preparado un lugar especial donde puede experimentar todo lo que quiera. Y acercándose a ella, toma su rostro, susurrándole que se divertirán juntos. Raúl la guiaba por entre las escaleras vendada y con ataduras de magia en sus brazos. La mujer se quejaba y exigía ser liberada, mientras el Vengador le recordaba que al final de todo, esto era karma. ¿A cuántos aniquilaste usándolos como conejillos de India para sus experimentos productos de su podrida curiosidad? La mujer intentó excusarse diciendo que solo seguía órdenes. Raúl responde diciendo que fue lo mismo que le respondieron Lord da Costa y Johannes, solo que le echaron la culpa a ella en su lugar. Rine intenta replicar que esos sujetos la inculpaban, pero Raúl agrega que si lo piensa, hicieron bien. Echarle la culpa de todo a la doctora para meterla a bordo de ese plan parecía lo correcto, aunque ya era tarde para seguir castigándolos por algo que ya pagaron. Raúl finalmente la llevó a donde quería y sin cuidado la empuja contra el piso. Rine siente al viscoso tocándola y se pregunta si la arrojó al agua. El Vengador le explica que antes de empezar los experimentos debe ver algo primero. Raúl la libera y la mujer aterrada ve que está sobre los restos de los berserkes. Tada, es lo que queda de tu investigación. Rine grita aterrada. ¿Acaso te asustan tus propios experimentos? Todo esto lo causaste tú. Ella se arrastra como puede entre los restos, mientras Raúl comenta si la mujer intentaba llegar al laboratorio subterráneo al final del pasillo. El héroe la anima ante este acontecimiento raro y que ya desea verla nadar en este océano de podredumbre. Rine se arrastra despavorida y agonizantes entre lo que eran sus trabajadores, mientras nuestro héroe la sigue de cerca tirándole porras. La mujer consiguió llegar al laboratorio subterráneo, temblando, pálida y cubierta de viseras de pies a cabeza. Raúl le pregunta si en serio le tiene miedo a las armas humanas que ella misma creó para el agobio de ella, aun cuando aniquilaste a decenas de personas. La doctora le pregunta a qué se refería, pero Raúl le cuenta sus pecados. Cortar a una niña en cortes horizontales desde los pies mientras ella grita y llora, trasplantar cerebros de monos a niños. Tú has tratado a seres humanos como animales para tus experimentos, ¿no es así? Rine niega en rotundo, levantándose tambaleante, reclamando que la acusa falsamente de cosas que nunca hizo. Raúl le pregunta si en serio se hará la inocente a estas alturas del partido, pero ella insiste en que no tiene ninguna prueba para tales acusaciones. ¿Pruebas? No necesito eso. Raúl la toma bruscamente de la cabeza, y a través de ilusiones, la mujer experimentó todos y cada uno de los experimentos que le causó a sus víctimas. Raúl la amenazó con continuar refrescándole la memoria, pero ella le rogó que se detuviera, gritando que sí lo hizo.
que no tiene que continuar. De rodillas, la mujer intenta explicarle que no lo hizo de forma intencional, y aun cuando Raúl la acusa de ser mala perdedora, la mujer insistió entre lágrimas. No le hice a esos soldados que mencionas, solo obedecía órdenes, es la verdad. Decía como plegarías. Además nos revela que los niños se podrían haber salvado si tan solo la aldea vecina les brindaba agua. Estaba segura de ello. Lo sé, las palabras de Raúl la hicieron callar de golpe por la incredulidad. Raúl le da la razón a la doctora. Sus amigos se podrían haber salvado. El medicamento dura 15 minutos. En ese tiempo, si tomaban agua, el efecto del veneno se habrían curado. Momento en el que habían pedido ayuda a la aldea. Los jóvenes habían acabado con los monstruos. Esa aldea se lo debía. Pero no lo hicieron. Largo, no hay agua para los extranjeros. Eso le dijeron mientras perecían en su puerta. La doctora insiste que sus verdaderos enemigos era aquella aldea. Ellos tenían toda la culpa. Raúl afirmó, dándole completa razón, y la esperanza apareció en el rostro de la mujer. El momento en que encuentran esperanza en sus palabras, como si un hilo que la ahorcaba la soltara, sonriendo crédula a lo que le decía. Luego Raúl aniquila esa esperanza o atisbo de piedad para su castigo. Raúl se sentía en el cielo. Es por eso que también me vengaré de esos aldeanos. Rine cayó en cuenta con sus palabras, reclamándole por decir también. Raúl solo la pasó por alto mientras anunciaba que era momento de continuar. Ella lloraba desconsoladamente, mientras el Vengador anunciaba a lo alto el comienzo de su experimento, teniendo como sujeto de pruebas a la doctora Rine Beneke. Raúl presenta a sus doctores, dos berserkes que toman a la mujer mientras él se prepara, poniéndose al bata. Es momento de que comience el nuevo experimento. Raúl halaga su salud al ver cómo grita y forcejea. Seguramente resistirá el experimento. ¿Cuánto tiempo resistirás? Eso depende de ti, doctora. La mujer le pregunta qué planeaba hacerle. Raúl responde con que ella más que nadie debe hacerlo, mostrándole los numerosos frascos con venenos que ella creó. Un lindo experimento humano con los mismos venenos que ella creó. Tomando un veneno, Raúl la toma del mentón y la obliga a beber de golpe. El joven la felicita por su buen trabajo, mientras ella respiraba extenuada. Raúl le pregunta por su sabor, pero la mujer empezó a respirar con dificultad. La mujer empezó a agonizar, gritando con que su garganta estaba en llamas, mientras la indolente mirada de Raúl preguntaba por los efectos del veneno. De repente ella entra en pánico, siente algo y ruega que se detenga. La doctora moja la silla sin siquiera poder controlarse, a lo que Raúl finge asco ante la escena. ¿Se orinó, doctora? Rine le rogó para que la dejara ir al baño, mientras su estómago temblaba. ¿Crees que venga ahora por el sótano? Rine se estremecía, y aunque intentó contenerse con todas sus fuerzas, no pudo más. Like si crees que esta tortura la hemos experimentado todos alguna vez en la vida. Raúl reía con satisfacción mientras se tapaba la nariz, acusando a la mujer de hacer del baño frente a ellos. Rine sufría sintiendo su estómago como la lava hirviendo, pensando que sería su fin en ese momento. Pero su sufrimiento seguía, empezó a vomitar y le rogó a Raúl que la ayudara. El antiguo héroe suspiró sin remedio y fortaleció sus órganos por un rato, pero dejó intacto el dolor. Raúl entonces comentó que puede dejarla beber el antídoto, con una condición: ella debe crearlo. Es fácil, ¿verdad? Para un genio como ella, incluso si está en un estado deplorable, debería ser capaz de conseguirlo, como la talentosa mujer que es. Rine reclamaba que hacer algo así es imposible en su estado, pero a Raúl le valía un pito sus excusas y le recordó que si no actuaba ya no podrá moverse dentro de un rato. Para la frustración de la mujer, el Vengador la libera y ella cae al suelo. La mujer se arrastra por el suelo hacia la mesa con los materiales para el antídoto, bajo la mirada satisfactoria del héroe, jurando que no dejara que gane. Raúl y los berserks observaban a la sufriente doctora crear el endemoniado antídoto. Temblaba combinando las sustancias, pero en un mal movimiento, vomita arruinando todo el avance. ¡Qué mal! Tendrás que volver a empezar, se burlaba el joven, mientras la mujer frustrada declaraba que nunca morirá. Después de un largo rato, ella consigue hacer el antídoto, el cual bebió sin dudar. Le muestra su victoria al héroe, casi como si hubiera ganado una contienda.
Raúl la felicitó sin problemas, reconociendo su gran intelecto y maravillosa obra. Ella se jacta de que por fin el héroe la reconoce. El Vengador anuncia que ya es momento de iniciar la segunda tanda. La mujer exclamaba indignada y entonces el joven le recuerda: «Este es un experimento eterno. ¿Creías que te dejaría escapar con vida?». Ella llora desesperada diciendo que él le prometió que si lograba hacer el antídoto, Raúl la dejaría vivir. Sí, para hacer más experimentos. Los berserker toman a la mujer para volverla a amarrar bajo sus gritos y Raúl invoca un cuaderno especial. Le avisa a la mujer que hará una bitácora con todos sus experimentos. Así que le pide a la mujer que disfrute hasta que su corazón esté satisfecho y contento. Rinne se deshace en súplicas de piedad, disculpas y ruegos por piedad, cosas que ella nunca le brindó a sus experimentos. No importa cuánto te disculpes, los muertos no pueden oírte, los berserkers le dieron más venenos, la mujer fue obligada a tomar más venenos y a crear los antídotos de estos. Los efectos secundarios de muchos de ellos empezaron a afectarla. Su piel se volvió escamosa, picándola desesperadamente. Raúl solo la veía sufrir sonriente mientras la animaba a hacer más antídotos. Ya en últimas, Rinne no podía ni con su vida. Tirada en el suelo, no podía moverse. Pero Raúl le recordó que aún le quedaba una, debía beber todos y cada una de las muertes que provocó, y jalándole el cabello, la obligó a beber el último veneno. Ella agonizaba, apenas respiraba, vomitó una última vez. Ella suplica por su vida, y Raúl le recordó que debe hacer el antídoto si quiere vivir. Pero al ver que no puede levantarse, la ayudó a tomar el líquido. Con el último frasco, la mujer por fin cae al suelo. Raúl, al darse cuenta, la deja y saca su bitácora. Rinne había fallecido por fin en la inmundicia de venenos que ella misma había creado. Raúl verificó su pulso. Bitácora: a las 17:31 fallece la doctora Rinne Beneke. Su última comida fue un tanto desafortunada. Raúl anuncia que termina su venganza con un loca doctora. Deshace la ilusión de los berserkers y se quita la bata de doctor. Por fin afuera, Raúl celebra el buen clima después de tanta lluvia. El aroma a pasto húmedo lo reconforta después de tanta inmundicia dentro del edificio. Nuestro Vengador buscará su caballo y dirigirá a su próximo destino. El próximo objetivo, una aldea llena de demonios que actúan como humanos. Raúl lo ha dejado claro, no hay piedad en la venganza.